Santo Padre inicia con lo siguiente: la Biblia está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de crisis familiares. Desde la primera página, donde entra la escena de la familia de Adán y Eva, con su peso de violencia, pero también con la fuerza de la vida que continúa, y hace referencia al Génesis número 4. Hasta la última página, donde aparecen las bodas de la esposa y el cordero, es decir, el libro del Apocalipsis. El Papa hace de alguna manera un recuento general de todos los momentos en que la Sagrada Escritura va haciendo referencia a la familia, a los esposos, en las altas y en las bajas, porque no solamente porque aparezcan en la Biblia, ya quiere decir que fueron familias perfectas o que todo fue marchando bien. Porque a veces podemos nosotros como familias cristianas, como familias católicas, pensar que a lo mejor estamos de plano muy mal, porque en el esposo o la esposa hay diferencias, hay pleitos, hay problemas. Sin embargo, el Papa quiere como que darnos a entender y comprender la centralidad del matrimonio desde un aspecto, el matrimonio o de la familia, desde un aspecto muy humano. Que veamos también en la Sagrada Escritura que no fueron matrimonios o familias perfectas, sino que esto se va dando de acuerdo al conocimiento de la palabra de Dios. Fíjense, el Papa inicia con el Salmo 128. ¿Qué dice el Salmo 128? Dichoso el que teme al Señor. Yo les invito a que pongamos mucha atención en el Salmo, porque esa es la base del primer capítulo. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Del trabajo de tus manos comerás. Serás dichoso, te irá bien. Tu esposa como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos, paz a Israel, tú y tu esposa. Salmo 128 del versículo 1 al versículo 6. Ojalá que no se les olvide este salmo, porque es la base de toda nuestra reflexión del día de hoy, ¿sí? Incluso a ver si ahorita nos lo ponen ya aquí en la pantalla para que ustedes puedan irlo también reflexionando. Bien, entonces, partiendo de este salmo, el Papa Francisco continúa. En el centro encontramos, haciendo referencia al salmo, en el centro encontramos la pareja del padre y de la madre con toda su historia de amor. En ellos se realiza aquel designio primordial que Cristo mismo evoca con intensidad. Hace referencia al Evangelio de Mateo. ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Mateo 19:4. Y se retoma el mandato del Génesis. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. En este texto inicial de la Biblia brillan algunas afirmaciones decisivas. La primera, citada sintéticamente por Jesús, declara que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen Dios los creó, varón y mujer los creó. Génesis 1:27. Sorprendentemente, la imagen de Dios tiene como modelo paralelo y explicativo precisamente a la pareja hombre y mujer. La pareja que ama y genera la vida es verdadera, dice el Papa entre comillas, escultura viviente, no aquella de piedra u oro que en el Decálogo prohíbe, capaz de manifestar al Dios creador y salvador.
Por eso el amor fecundo llega a ser el símbolo de las realidades más íntimas de Dios. Fíjense, dos cosas fundamentales. Primero, si le da más adelante, más. Ahí está el Salmo para que ustedes vayan teniéndolo como referencia, ¿sí? Si quieren, le damos otra repasada al Salmo para que vean que allí está el fundamento de esto que estamos hablando. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Del trabajo de tus manos comerás. Serás dichoso, te irá bien. Tu esposa como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos, paz a Israel, tú y tu esposa. Bien, adelante, por favor. Adelante. Bueno, vamos allí. Les decía yo que la pareja que ama y genera la vida es la verdadera escultura, viviente, no aquello de piedra u oro del decálogo. Recuerden ustedes que Dios le reclama a su pueblo la idolatría y la falta de confianza. De hecho, el pueblo de Israel se crea un becerro de oro, cambia la imagen de Dios por un becerro de oro. Y aquí el Papa lo está manifestando, que el decálogo prohíbe, capaz de manifestar al Dios creador, ¿sí? Esa imagen no representa el amor fecundo que llega al ser símbolo de las realidades más íntimas de Dios. Lo que la pareja sí. ¿Por qué? Porque la pareja son, como lo vimos hace un momento, dos realidades vivas, un hombre, una mujer, que es capaz de manifestar la relación de amor. De hecho, el Papa en un momento más lo va a comparar con la Trinidad, el amor entre el Padre y el Hijo, entre el Hijo y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo con el Padre. Adelante, por favor. Si van teniendo alguna duda, pueden levantar la mano y con toda paz lo vamos reflexionando. La capacidad de generar de la pareja humana es el camino por el cual se desarrolla la historia de la salvación, es decir, la pareja es la única que puede dar vida, ¿sí? Aunque hoy, por ejemplo, nos quieren imponer otro tipo de matrimonio, ¿verdad? Pues no hay vida, no pueden dar vida. Sin embargo, el hombre creado a imagen de Dios, la mujer creada a imagen de Dios, dice, tienen la capacidad de desarrollar vida, de desarrollar en la historia de la salvación. Bajo esta luz, la relación fecunda de la pareja se vuelve una imagen para descubrir el misterio de Dios. Fíjense qué interesante es. Cuando la pareja se une, puede manifestar el gran misterio de Dios, fundamental en la visión cristiana de la Trinidad, que contempla en Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu de amor. El Dios Trino es comunión de amor y la familia es reflejo viviente de este amor. La familia es reflejo del amor de la Trinidad. Imagínense hasta dónde eleva Dios el grado de la familia, el grado del matrimonio, ¿sí? Que lo representa, lo compara con el amor de la Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San Juan Pablo II decía, nuestro Dios, en su misterio más íntimo, no es una soledad, sino una familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la familia, que es el amor. Hoy a unos les tocaría ser padres, a otros nos tocará ser hijos. Sin embargo, ¿qué es lo que nos va uniendo el sentido de la familia? ¿Qué es lo que le da sentido a la familia? El amor. ¿Sí? El padre que se ama, que se desgasta
por el hijo. La madre que todos los días se levanta muy temprano y prepara a los hijos y les trata de mostrar el amor. Eso es lo que nos mueve. Porque si nos moviera otra cosa, hermanos, no le llamaríamos familia. Por eso, cuando nosotros en la iglesia vamos caminando, tenemos que ir mostrándonos el amor el uno al otro. Porque somos la gran familia de los hijos de Dios. Porque aunque tengamos diferente tipo de sangre y demás, tenemos algo en común. Un Dios que es Padre. Y si ese Dios que es Padre y es tu Padre y es mi Padre, entonces tú y yo, ¿qué venimos siendo? Hermanos, ¿sí? Y entonces entre hermanos van haciendo una verdadera relación de amor. ¿Sí va quedando claro? Bien, este amor es la familia divina, el Espíritu Santo. Adelante, por favor. Pero Jesús, en su reflexión sobre el matrimonio, nos remite a otra página del Génesis, el capítulo 2, donde aparece un admirable retrato de la pareja con detalles luminosos. Aquí ponemos un ejemplo, ¿sí? Es el primero, que es la inquietud del varón que busca una ayuda recíproca, capaz de resolver esa soledad que le perturba y que no es aplacada por la cercanía de los animales y de todo lo creado. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Dios crea al hombre y después le dice que él será el dueño de todo, ¿no? Que le ponga nombre a todo. Sin embargo, a pesar de que ya tenía la creación, no lo llenaba. Se seguía sintiendo solo. Y tenía todos los animales creados, toda la naturaleza creada, toda la creación era para él. Sin embargo, no lo llenaba. Le hacía falta, como dice el Génesis, una de su carne y de sus huesos. Le hacía falta otra semejante a él. Por eso, hermanos, no podemos, y aquí hago un paréntesis, no podemos sustituir el amor de una persona por un animal. No puede sustituirse el amor de una persona por un objeto. Tú eres indispensable para mí. Yo soy indispensable para ti. La persona nunca es sustituible por alguna otra cosa u otro ser. No. Nosotros tenemos la dignidad de ser hijos de Dios. Y aunque un perro puede ser, como a veces le llaman, el compañero más fiel, y no puede sustituir a una persona. Yo soy muy respetuoso de la naturaleza y de las personas, pero no comulgo con esa idea de decir, mi perro es como si fuera mi hijo. No puede sustituir a una persona. Mi perro es como mi familiar. No puede, porque a veces le damos más importancia a los animales, a los objetos, que a las mismas personas. ¿Sí? Es lo que el Papa Francisco habla de la cultura del descarte. ¿Sí? Hoy la persona es nada, ¿sí? A comparación de un objeto, de un animal. No puede ser. Vamos adelante. La expresión, perdón, atrás. La expresión nos remite a una relación directa, casi frontal. Fíjense bien, los ojos en los ojos, un diálogo también táctico, porque por el que el amor, los silencios suelen ser más elocuentes que las palabras. Es el encuentro con un rostro, con un tú, reflejo del amor divino, que es el comienzo de la fortuna, una ayuda semejante a él y una columna de apoyo. Diría un filósofo judío, ¿verdad? El rostro del otro me pide a gritos auxilio. Nosotros somos, creo que los únicos seres sobre la tierra que podemos contemplarnos,
que podemos mirarnos. Por eso aquí dice, un tú, reflejo del amor del tú, ¿sí? Somos los únicos seres que podemos mostrarnos, decirnos con palabras y con gestos el sentido del amor. Tú se lo puedes decir a tu perro, pero no te va a contestar. Tú se lo puedes decir a tus animales, pero no te van a contestar. Sin embargo, cuando tú miras a la otra persona, descubres el gran amor que tú le tienes, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado esa expresión que dice, mira, hasta trae ojos de borrego a medio morir. Ahora resulta que nadie fue enamorada en su tiempo. Qué buenas personas todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mirada del otro me transporta a lo que la otra persona me quiere decir. Porque las palabras sí son muy bonitas, pero cuando tú miras al otro a los ojos, descubres todo el sentir de la otra persona. Por eso Jesús llega a decir en una parte del Evangelio que los ojos son el reflejo de nuestro interior. Porque en la mirada descubres todos los sentimientos que trae la persona. Por ejemplo, cuando está enojada, cuando está triste, cuando está enamorado. Por ejemplo, ustedes vean ahora que lleguen a su casa los ojos de su esposo, de su esposa o de sus hijos y van a alcanzar a descubrir algún sentimiento, ¿sí? Entonces, esa queda de tarea para mañana. Adelante. Dice, ahora vamos a otra parte. Tus hijos como brotes de olivo. Insisto, no olviden el salmo con el que iniciamos. Retomamos el canto del salmista. Allí aparecen dentro de la casa donde el hombre y su esposa están sentados a la mesa. Los hijos que los acompañan como brotes de olivo. Salmo 128, versículo 3. Es decir, llenos de energía y de vitalidad. Si los padres son como los fundamentos de la casa, los hijos son como las piedras vivas de la familia. Fíjense entonces, ¿qué son los padres? Los padres son como los fundamentos de la casa y los hijos son las piedras vivas de la familia. Dos cosas importantes en una familia. ¿Quiénes dan sustento a la familia? Los padres. Y los hijos son el fruto del amor que se muestran entre los esposos. ¿Sí? Entonces, quien da sustento, quien gobierna de alguna manera el hogar, tiene que ser los padres. Y ojo, porque hoy quien gobierna los hogares son los hijos. Y mucho cuidado, papás, porque así sean mayores de edad, sean grandes, mientras vivan en el hogar, están sujetos a tu autoridad. Y a veces los padres de hoy le tienen miedo a los hijos. Tienen miedo de que se les vayan a ir de la casa, dicen. Es que hoy platicaba con el padre Juan Luis de una familia que él conoce y me decía, es que los hijos le dejaron de hablar a la mamá por 3 días y la mamá no le dijo nada porque se le fueran a ir de la casa, ¿no? Entonces, hoy los papás tienen miedo de reprender a los hijos, porque se les enojan, porque se les vayan a ir de la casa y qué van a hacer si sus hijos. Y hoy los hijos están tomando la batuta de los hogares. Y cuidado, papás, ¿sí? Porque al rato vamos a vivir o ya estamos viviendo las consecuencias del cambio generacional, ¿sí? Hoy los hijos tienen prioridad y mayor autoridad que los papás. Como la generación que vamos saliendo, ¿verdad? En nuestro tiempo nos llamaban la atención, nos regañaban, nos pegaban, estaba, ¿cómo le llaman? La chancla voladora, el cinturón, el milagroso y todas estas cosas, ¿verdad? Hoy ustedes dicen, es que yo no quiero que me traten como yo no voy a tratar a mis hijos como me trataron a mí. Entonces hoy les apapachamos, les solapamos, les cuidamos de más,
pero les estamos haciendo un gran daño, ¿eh? Les estamos haciendo un gran daño, porque hoy los hijos gritan, los hijos pegan, los hijos mandan. Y cuidado, a ver si se escucha, ¿eh? Es verdad que estas imágenes reflejan la cultura de una sociedad antigua, pero que tenía mucha razón, ¿eh? Por eso Papa Francisco rescata a los ancianos, porque dicen, ellos son la verdadera escuela. Los ancianos, los matrimonios mayores, son los que traen la verdadera escuela. A ver, ustedes, por ejemplo, piensen, cuando levantaban la voz, ¿qué les decían sus papás a ustedes? No les decían nada, les volteaban un derechazo, ¿no? Y ustedes, cuando les gritan sus hijos, ¿qué dicen? Ay, pobrecito de mi hijo, está estresado, está cansado, y le estamos solapando graves situaciones a los hijos, ¿eh? Cuidado, papás, cuidado. Por eso dice el Papa, esta refleja una cultura antigua, pero siempre con mucha verdad, con mucha certeza. Pero la presencia de los hijos es de todos modos un signo de plenitud de la familia en la continuidad de la misma historia de salvación, de generación en generación, ¿sí? Es decir, cómo se van transmitiendo los valores. Nuestros bisabuelos se los enseñaron a nuestros abuelos se los han heredado a nuestros padres, y hoy ustedes, papás, la pregunta sería, ¿qué le van a heredar a los hijos de valores cuando ustedes ya no tienen autoridad delante de los hijos? ¿Qué valores les van a dejar a sus hijos y los hijos a los nietos si ustedes ya no tienen autoridad sobre los hijos? Si ya ellos mandan en casa, si ellos son los que gritan, si ellos son los que maltratan, si hoy, por ejemplo, cuántos abuelos y ancianos están olvidados, ¿sí? Entonces váyanlo pensando, papás, ¿qué valores les vamos a dejar a la generación que hoy, entre comillas lo pongo, estamos educando? Adelante, por favor. Bajo esta luz podemos recoger otra dimensión de la familia. Sabemos que el Nuevo Testamento se habla de iglesia que nos reúne en casa. Es decir, nosotros, los que están casados por la iglesia, son una iglesia, son una casa común, ¿sí? Es decir, una iglesia particular, una iglesia en familia, ¿sí? Por eso ahí les pongo Primera de Corintios, Romanos, Colosenses y la carta a Filemón. El espacio vital de una familia se podría transformar en iglesia doméstica. Cada uno de sus hogares es una iglesia doméstica. Por eso hace un rato les pregunté, ¿qué valores le van a dejar a sus hijos? Cuando ustedes ya ni siquiera quieren rezar con sus hijos. Cuando sus hijos hoy ya no quieren venir a misa. Cuando sus hijos ya no quieren rezar el rosario. Cuando sus hijos ya no quieren dar gracias a Dios por los alimentos. Por eso hace 2 diapositivas les dije, ustedes son la que les dije, la base, el fundamento de la familia. Pero si es un fundamento que se está tambaleando, que se está cayendo, ¿qué tipo de iglesia doméstica le van a hacer llegar a los suyos? Entonces, cuidado. Sigo. Es inolvidable la escena pintada en el Apocalipsis. Estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye y me abre, estaré y comeremos juntos. Apocalipsis 3:20. Así se delinea una casa que lleva en su interior la presencia de Dios. ¿Qué debe de llevar un hogar? Ahí lo dice. La oración común, la bendición del Señor. 2 cosas fundamentales. La oración en común y la bendición del Señor. Para que un matrimonio, una familia
camine, tiene que ser una familia orante. Una familia donde invite a Dios a ser parte de su familia. La Biblia considera también a la familia como la sede de la catequesis de los hijos. Eso brilla en la descripción de la celebración pascual. Éxodo 12, 26, 27 y Deuteronomio 6, 20, 25. Y luego fue explicitado en la Haggadah judía, o sea, en la narración dialógica que acompaña el rito de la cena pascual. Más aún, un salmo exalta el anuncio familiar de la fe. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a sus hijos, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que Él realizó. Fíjense cómo, hermanos, qué pena que no podamos hablar bien por la lluvia, ¿verdad? Pero ojalá se alcance a escuchar. Cómo la familia es la sede de la educación. Es muy malo pensar que ustedes mandan a sus hijos a la escuela para que los eduquen. La familia es la primera sede de la educación, no solamente religiosa, que es un plano muy importante, sino también la familia es la sede de la educación de los valores. Hoy, por ejemplo, nuestros niños ya no saben saludar. Llegan a un lugar y no saludan. Llegan a otro lugar y no saludan a los mayores. Hoy nuestros niños y nuestros jóvenes no saben respetar las pláticas de los adultos, porque van y se meten a la plática como si estuvieran platicando con ellos. Nuestros niños no saben respetar la mesa, por ejemplo, porque están en la mesa y están jugando con el celular. Están a la mesa e ignoran a los mayores. Por eso la familia es la sede de la catequesis de los hijos. No se les olvide eso. La familia es sede de la catequesis de los hijos. Entonces, no lo olviden. Adelante, por favor. Él mandó a nuestros padres que lo enseñaran a sus hijos, para que lo supieran la generación siguiente y los hijos que nacieran después, que surjan y lo cuenten a sus hijos. Salmo 78, 3, 6. Por lo tanto, la familia es el lugar donde los padres se convierten en los primeros maestros de la fe para sus hijos. Pero imagínense, si los padres de hoy no se respetan, ¿qué van a aprender los hijos? Si los padres de hoy no vienen a la iglesia, ¿qué van a aprender los hijos? Por eso, nosotros como iglesia, como bautizados, ustedes como asiduos a la iglesia, tienen la grave responsabilidad de compartir lo que vienen a aprender con sus familias. Por eso lo dice el Salmo. Dice, Él mandó a nuestros padres que lo enseñaran a sus hijos para que lo supiera la generación siguiente y los hijos que nacieran después supieran y lo cuenten a sus hijos. Lo que se va transmitiendo de generación en generación. ¿Sí? Por eso es muy importante que ustedes hablen de Dios en sus hogares. Ustedes hablen o tengamos un vocabulario lo más dignamente posible. Porque si en casa hablamos con puras groserías, con malas palabras, pues eso están aprendiendo los niños. ¿Y saben qué es lo peor, hermanos? Es que a veces somos muy contradictorios. A los niños pequeños les enseñamos a decir groserías y hasta les aplaudimos y les
y les premiamos las malas palabras que dicen. Pero luego ya cuando van creciendo, como esta pequeña que tengo acá, y van creciendo y dicen ya malas palabras, ahí sí los estamos corrigiendo. Entonces, no hay coherencia. O enseñamos algo bien, o mejor no lo enseñamos. Porque qué gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo que ella aprenda, ella se lo transmitirá a la siguiente generación. Y la siguiente generación a la siguiente generación. Por eso qué grave responsabilidad es tener un hijo, ¿sí? Lo que hoy, por ejemplo, está en grande riesgo con el aborto. ¿Por qué? Porque desde el vientre queremos acabar con la vida. Y si desde el vientre cortamos la vida, ¿qué generación vendrá después? ¿Quién nos sucederá en el camino de la vida? Y a veces los católicos, las mamás católicas, cuando las hijas les salen embarazadas, son las primeras que quieren que aborten las hijas. ¿Qué enseñanza les estás dando? Por eso dice el Papa Francisco, estamos viviendo en la cultura de la muerte. ¿Por qué? Porque aquello que yo creo que está bien, eso lo estoy transmitiendo. Aquello que a veces va en contra de mi dignidad y de mis valores cristianos, eso también lo estoy enseñando a las siguientes generaciones. Por eso las siguientes generaciones no tienen respeto por la vida, no tienen respeto por los adultos, porque nosotros mismos les hemos dado no libertad, libertinaje, que no es lo mismo, ¿sí? Una cosa es la libertad y la otra el libertinaje. Y como a veces las que hoy son mamás, cuando fueron jóvenes o adolescentes, se sintieron prisioneras de las mamás que eran más duras, hoy han dejado en libertad a sus hijos. Y tarde o temprano van a pagar las consecuencias del libertinaje. El domingo, ahí está mi mamá, no me dejará mentir, platicábamos con una familiar y dice, yo ya no pude con mis hijas y ya las dejé que hagan lo que quiera. Y ya mejor no les platico porque si me están viendo, después me van a reclamar que estoy ventilando su vida. Pero ni les platico cómo no son las hijas, porque ustedes mismos se espantan, ¿no? Y a veces las mamás así son, se dan por vencidas. Dice, yo ya no pude con eso. Oye, pero tiene 12 años, ¿cómo no vas a poder con ella? Tiene 15 años, tiene 18 años, padre, ya no puedo con mis hijos. Porque hoy tienes miedo de educarlo. Yo no estoy a favor de que los golpeen, pero sí que les den uno bien puesto. A ver si no me meten a la cárcel luego, ¿eh? Ya me van a visitar. Pero uno bien puesto. Y vas a ver si te vuelve a contestar. Y vas a ver si te vuelve a decir, ¡ash! ¿Verdad, mamá? Porque yo de joven así le hacía, ¿eh? Me mandaban a algo y le hacía, ¡ash! Otra vez yo. Hasta que me quitaron el ash. ¿No? Y hoy ustedes tienen miedo de reprender a sus hijos. ¿No? Yo digo, más vale hoy una buena reprendida que después lo tengas que ir a sacar del reclusorio de Chiconautla. Más vale hoy. Porque ustedes vayan al reclusorio y está lleno de adolescentes, y de jóvenes de 20, 18, 19 años. Porque ¿dónde están los papás hoy? ¿Sí? Hoy los papás quieren vivir como jóvenes. Hoy los papás se quieren tatuar para sentirse jóvenes. Hoy los papás quieren también vestirse, dicen por ahí, como chavorrucos, ¿no? Como jovencitos, ya tienen 50, 40 y todavía te quieres sentir de 28. Si no nos ubicamos en la realidad de nuestra historia personal, ¿cuánto daño le estamos haciendo a nuestras familias?
Hoy, por ejemplo, ya no quieren casarse, quieren vivir cada quien en su casa, sin compromisos, sin hijos. Le tienen miedo al compromiso. Pero la pregunta ¿es culpa del joven o del adolescente? ¿O a veces del papá que no tuvo el valor de educar con seriedad a los hijos? Ahí se lo dejo de tarea, ustedes que son papás. ¿Sale? Bien, dice, es una tarea artesanal, de persona a persona. ¿Sí? En una artesanía, ¿cómo se hace una artesanía? ¿Alguien ha visto cómo hacen una artesanía? Antes de que se me duerman. ¿Nadie ha visto cómo hacen? Dedicación, ¿qué más? Amor, ¿qué más? Tiempo, compromiso, ¿qué más? Con mucho cuidado, dice. ¿Y si no sale bien, así la vende? ¿Qué hace? La deshace y vuelve a comenzar, ¿sí? Pero fíjense bien cómo nos dice el Papa Francisco, esta artesanía es de persona a persona. Tienes que tomarla entre tus manos e irla modelando, y muchas veces te cansarás y muchas veces te desesperarás y muchas veces te fastidiarás porque no te sale, pero lo tienes que hacer. Porque no es un mueble, no es un animal, no, es tu hijo, es tu familia. No pierdas el interés por tu familia. ¿Sí va quedando claro? Entonces, cita el Papa el libro del Éxodo. Cuando el día de mañana tu hijo te pregunte, le responderás. Éxodo 13:14. Así las distintas generaciones entonarán su canto al Señor. Los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Salmo 148:12. Entonces, fíjense bien cómo es una cadenita, hermanos, que las generaciones de hoy hemos ido rompiendo, porque hoy ya no hablamos de cosas que valgan la pena. A ver, si a ti te preguntaran hoy, no me contestes, ¿cuándo fue la última vez que dialogaste con tu familia sobre algo que ha valido la pena? Porque hoy las familias viven juntas, pero muy lejos. Les voy a decir por qué. Porque el celular ha hecho mucho daño a las familias. Luego estamos 3, 4 de una familia y cada quien con el celular. Estamos comiendo y cada quien con el celular. Al rato le vamos a mandar un mensaje, pásame la sal. ¿No? No estamos muy lejos de eso, Sírveme agua, por favor, allí en un mensaje. ¿Cuánto daño nos está haciendo? Está fracturando gravemente a las familias. Y lo peor es que la mamá o el papá no tiene el valor de decirle, dejen ese celular y vamos a comer. Ay, padre, es que qué tal si se enoja mi hijo. Ay, padre, es que qué tal si se me va de la casa. Pues que se vaya, a ver quién lo aguanta. A veces dicen que soy muy radical, ¿verdad, mamá? O que soy muy duro, pero a ver, ¿quién le va a lavar? ¿Quién le va a planchar? ¿Quién le va a comprar cosas? ¿Quién le va a comprar zapatos? A veces ya están casados y ahí los tienen con la mujer. Tache, mamás. No, por ahí dice un dicho, el casado, no lo dicen por miedo, ¿verdad? No vayan a venir sus hijos y los regañan. El casado no tiene nada que hacer en tu casa. La casada no tiene nada que hacer en tu casa. Ay, es que pobrecita, no sabes cuánto daño le estás haciendo. ¿No? Hoy encontramos algo más grave todavía, que las abuelas ancianas andan cuidando 3, 4, 5 nietos y les dejan 100 pesos de gasto, ¿no? Y eso a veces dicen acá, ¿no? Como a la Martina, ahí te dejo 100 pesos, pagas la luz, el agua, el teléfono y les das de comer. 2 pesos, bueno, yo me fui muy alto, ¿verdad? 100 pesos. Yo me fui muy alto,
Pero no es su responsabilidad. Hay padres que, si miren, hermanos, si vivimos del pobrecitos, ¿cuánto daño le están haciendo a su familia? Eso no es educar, eso no es ayudar. Adelante, porque si no les sigo y me van a correr pronto de aquí. Los padres tienen el deber de cumplir con seriedad su misión educadora, como enseñan a menudo los sabios bíblicos. Y ahí les puse la cita bíblica: hijo mío, no desprecies las advertencias de Yahvé, no te rebeles contra su reprimenda, porque el Señor, fíjense bien, el Señor corrige al que ama, así como un padre reprende al hijo que quiere. El Señor reprende al que ama. Yo a veces, miren, ahí van llegando los seminaristas, no me dejarán mentir. Le digo, al que más quiero es al que más regaño. Uno me dijo, pues ya no me quiera tanto, ¿no? Pero cuando algo me interesa, hermanos, custodio de él lo más que puedo. Custodio de él lo más que puedo. Y cuando se equivoca, hay que reprender. Porque cuántos pecados de omisión nuestro, cuánto mal ha hecho el quedarnos callados delante de los problemas familiares. Entonces, allí está, ojalá se aprendan esta cita bíblica, ¿sí? De el libro de los Proverbios. Hijo mío, no desprecies las advertencias de Yahvé, no te rebeles contra sus reprimendas, porque el Señor corrige al que ama, así como un padre reprende al hijo que quiere. Los hijos están llamados a acoger y practicar el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12, donde el verbo honrar, fíjense bien qué implica honrar. Indica el cumplimiento de los compromisos familiares y sociales en su plenitud. No es que si quiere, es que estamos llamados a obedecer. Y ustedes, papás, están llamados a educar. Dice, sin descuidarlos con excusas religiosas. En efecto, el que honra a su padre expió sus pecados. El que respeta a su madre acumula tesoros. Fíjense bien esto, muy interesante, ¿eh? El que respeta a su padre, el que honra a su padre expía sus pecados. El que respeta a su madre acumula tesoros. ¿Quieres que tu hijo se vaya al cielo? No permitas que te falte el respeto nunca. Qué fuerte es eso, papás. Ojalá se lo lleven grabado en el corazón. Adelante, por favor. Vamos a dar otro paso. Un sendero de sufrimiento y de sangre. Híjole, ya no se alcanza a ver allí completo. Pero aquí lo tengo. El idilio que manifiesta el Salmo 28 no niega una realidad amarga que marca todas las sagradas escrituras. Es la presencia del dolor, del mal, de la violencia que rompe la vida de la familia. Fíjense cómo la familia, cuando hay problemas, se va fracturando. Y su íntima comunión con la vida y de amor. Por algo, el discurso de Cristo sobre el matrimonio está inserto dentro de una disputa sobre el divorcio. La palabra de Dios es testimonio constante de esta dimensión oscura que se abre ya en los inicios, cuando, con el pecado, la relación de amor y de pureza entre el varón y la mujer se transforma en un dominio. Dice el libro del Génesis: tendrás ansia de tu marido y él te dominará. En este breve recorrido podemos comprobar que la palabra de Dios no se muestra como una secuencia de tesis abstractas, sino como una compañera de viaje también para las familias que están en crisis o en medio de algún dolor.
y les muestra la meta del camino. Cuando Dios enjugará las lágrimas de tus ojos, ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Así que, hermanos, cuando tengamos algún problema, alguna dificultad en nuestra familia, pues abramos nuestra Biblia. Hoy les he dado varias citas bíblicas que pueden a ustedes ayudarles pues a reflexionar sobre el sentido de su familia, hacia dónde estamos llevando y gobernando nuestra familia. ¿Realmente estamos cumpliendo con nuestra misión de padres de llevar a los hijos a la santidad? ¿Realmente yo, esposo, estoy cumpliendo con el deber de llevar a mi esposa a la santidad? Yo, esposa, estoy tratando y me esfuerzo por llevar en medio de las dificultades, de los problemas diarios, a la santidad a mi esposo. Porque todos los matrimonios pasan por problemas. Todos los matrimonios pasan por crisis. El problema es que cuando no hay diálogo, se fractura la situación. Yo estoy convencido que muchos de los problemas de las familias son por falta de diálogo. Porque ya viven 2 o 3 o 4 grandes desconocidos. La mamá que trabaja todo el día, el papá que trabaja todo el día y los hijos que se quedan en casa. Y cuando llegan solamente a dormir. Y entonces cuando hay problemas, se gritonean, se faltan al respeto por falta de diálogo. Por eso esto es muy importante y les recomiendo el diálogo. Y creo que la fatiga en tus manos. Al comienzo del Salmo 128, el Padre es presentado como un trabajador, quien con la obra de sus manos puede sostener el bienestar físico y la serenidad de su familia. Comerás del trabajo de tus manos, será dichoso, te irá bien, dice el versículo 2 del Salmo 128. Que el trabajo sea una parte fundamental de la dignidad de la vida humana se deduce de las primeras páginas de la Biblia, cuando se declara que Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo guardara y lo cultivara. El trabajo hace posible al mismo tiempo el desarrollo de la sociedad, el sostenimiento de la familia y también su estabilidad y su fecundidad. Dice en la Biblia, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a tus hijos de tus hijos. El mismo apóstol Pablo se mostraba orgulloso de haber vivido sin ser un peso para los demás, porque él trabajó con sus manos y así se aseguró el sustento. Tan convencido estaba de la necesidad del trabajo que estableció una férrea norma para sus comunidades. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. No podemos olvidar la degeneración que el pecado introduce en la sociedad, cuando el ser humano se comporta como tirano ante la naturaleza, devastándola, usándola de modo egoísta y hasta brutal. Las consecuencias son al mismo tiempo la desertificación del suelo, y el Papa hace referencia al Génesis 3, 17, 19, y los equilibrios económicos y sociales contra los cuales se levanta con claridad la voz de los profetas. Siguiente aspecto, la ternura del abrazo. Cristo ha introducido como emblema de sus discípulos sobre toda ley del amor y del don hacia los demás, y lo hizo a través de un principio que un padre o una madre
suelen testimoniar en su propia existencia. Dice el libro de San Juan: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Con esta mirada hecha de fe y de amor, de gracia y de compromiso, de familia humana y de Trinidad divina, contemplamos a la familia que la palabra de Dios confía en las manos del varón y de la mujer y de los hijos, para que conformen una comunión de personas, que sean imagen de la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Termino con esto. La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer en el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita su Espíritu. En el tesoro del corazón de María están también todos los acontecimientos de cada una de nuestras familias, que ella conserva cuidadosamente. Por eso puede ayudarnos a interpelarlos para reconocer en la historia de la familia el mensaje de Dios. Esa es la tarea fundamental, hermanos, el poder reconocer en cada una de nuestras familias el mensaje de Dios. Por eso termino con esto. Recuerden, papás, siempre la gran responsabilidad que ustedes tienen delante de sus hijos. Hoy lo hemos meditado y reflexionado, y yo les pido que a la luz de la palabra de Dios siempre vayan ustedes gobernando a su familia, y que el gobierno de su familia sea siempre en el amor, en el respeto y en la disciplina. Son tres cosas fundamentales: amor, respeto y disciplina. Y eso, como lo dijimos hace un momento, los llevará a la santidad. Muchísimas gracias. Bueno, pues no sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre esto que hoy pudimos compartir. Bueno, ya es hora de que despierten del sueño. ¿Alguna pregunta? No me espanten, por favor, ¿eh? O todo quedó muy claro o no entendieron nada. ¿Tuvo bien la llamada de atención? ¿Algo que quieran preguntar? Allá atrás hay quien ha levantado la mano. A ver, no. Pues ese es el objetivo, ¿no? A lo mejor antes, pues no había como esa apertura nuestra o de la iglesia para poder tocar y abrir estos temas, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es el objetivo? Pues que ustedes vayan quedándose con algo que les pueda servir para poderlo compartir con su familia, ¿no? O sea, ese es el objetivo de estas pláticas, que ustedes puedan ir descubriendo algunos elementos que el Papa nos ofrece
pues para ir mejorando la relación de familia. Hoy a mí me tocó esta parte de la Sagrada Escritura y descubrir esto a lo largo de la palabra de Dios. Ya ustedes verán el día de mañana, el día miércoles y el día jueves, pues esta relación más profunda entre familia. Por eso he querido que seamos varios expositores para que vean ustedes la grandeza de este documento que a lo mejor ni siquiera sabían que existía, ¿verdad? A lo mejor una o dos personas sabían que existía esta exhortación apostólica del Papa Francisco, pero que a lo mejor nunca nos damos el tiempo o la tarea para estudiarlos, para reflexionarlos, para ver qué nos dice el Papa a la luz de la palabra de Dios. Entonces, qué interesante es que podamos reunirnos por lo menos esta semana para el estudio un poquito acerca de la familia. Pues les agradezco, no sé si hay alguna persona más quiere hacer algún comentario, nada más que si se acerca porque no escuchamos todos, fuerte por favor. Bueno, gracias Padre por su sabiduría y por sus enseñanzas. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo hacerle, por ejemplo, cuando las familias están disfuncionales o no es una familia, ¿no? Por ejemplo, madres solteras. Generalmente, pues siempre la mujer como que está más allegada a la iglesia. No es una no es una norma, pero generalmente es así. Y, por ejemplo, los hombres, no, bueno, no generalizo también, pero la mayoría pues no están comprometidos ni con la familia, ni con Dios. Entonces, como que en algunas veces recae la responsabilidad religiosa en la mujer. Entonces, podríamos decir, cuando no jalamos parejo, ¿qué podemos hacer? ¿No? Porque a veces es luchar la mujer en traer a los hijos a la iglesia, en traer al esposo a la iglesia y el esposo no quiere. Entonces es un constante una batalla, ¿no? Entre si ven y el esposo, entre más le dices, menos quiere. Y disfuncional en ese aspecto, ¿no? Porque generalmente pues los hombres no son tan religiosos como a lo mejor las mujeres. Y no quiere decir eso, sino simplemente, como usted comentaba, el tener ¿cómo se llama? Ese compromiso, ¿no? Con la familia, y es más difícil, ¿no? Que si jalaran papá y mamá juntos y que no nada más una sola persona. O por ejemplo, las madres solteras, ¿no? Que pues ¿cómo le haces? Porque pues ¿dónde está el papá, no? Como usted dice, falta de compromiso por parte del hombre, o viceversa. También hay hombres que pues no jalan con la mujer, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo sé que pues a lo mejor la oración y pedirle la ayuda a Dios, pero en este caso que las familias son disfuncionales, ¿qué podemos hacer, no? O sea, todo lo que nos dijo usted, pues está bien, pero entre dos, pero cuando nada más hay uno comprometido a lo mejor con Dios y toda la familia no quiere, pues entonces ya se vuelve la situación como más difícil, ¿no? Entonces, pues ahí es como qué podríamos hacer, Padre. Gracias. Bueno, miren, ante todo, no olvidemos nunca que somos, por lo menos los que estamos aquí, somos familias cristianas, ¿sí? Y a lo que la pregunta de la hermana, ¿qué podemos hacer? Primero, orar con confianza, ¿sí? O sea, seas mamá soltera o seas padre soltero, porque también lo hay, primero, orar. La oración es muy importante en la familia cristiana. Segundo, no querer tomar el lugar de Dios, porque a veces queremos obligar a los hijos a venir a la iglesia. Queremos obligar al esposo a venir a la iglesia o que se comprometa más. Creo que si yo me estoy comprometiendo, tengo que dar testimonio y tengo que estar convencido de lo que quiero para el otro, ¿sí? De tal manera que cuando yo estoy aquí y trato de dar testimonio y, por ejemplo, vengo a la Eucaristía, comulgo y ofrezco mi comunión por aquellos que no quieren venir. Porque cuando yo obligo a los hijos a venir a la iglesia, obligo al esposo a venir a la iglesia,
se hacen discusiones y menos van a querer venir a la iglesia. Yo les voy a contar que cuando yo era seminarista, tengo una familia que no era muy allegada a la iglesia y a veces me enojaba mucho con ellos porque no querían venir a la iglesia. Hasta que mi director espiritual me compartió esto que hoy les estoy compartiendo. No los obligues. Mejor cuando estés en la iglesia, ora por ellos y Dios va a hacer el trabajo de que ellos se acerquen, no por obligación, sino porque se les convierte en una necesidad. Y entonces empecé a orar por mi padre que no quería ir a la iglesia y por mis hermanos que no querían ir a la iglesia. Y miren, solitos fueron a confesarse, solitos van a misa y solitos están tratando de llevar una vida cristiana. Y hoy ya no me peleo con nadie. Entonces, esa puede ser una recomendación. ¿Por qué se los digo que somos cristianos? Pues porque somos hombres de iglesia, mujeres de iglesia. Entonces, tiene que partir de allí. No querer tomar el lugar ni el papel de Dios. Yo hago lo que a mí me corresponde, dar testimonio a mi familia de lo que profeso. Y una vez que yo doy testimonio y oro por los que no quieren venir, Dios hará el papel que le corresponde a Él, de tocar el corazón de los suyos y motivarlos para que vayan a la iglesia. Ojalá pueda servir esta respuesta que le estoy dando. ¿Alguien más? Acá, pero en el micrófono para que oigan. Muy bien, sí, vamos a hacer allí atención a esta petición. Claro que sí, sí. ¿Algo más, don Román? Muy bien, sí, por eso es que si ustedes se dan cuenta, vamos a ir gradualmente. Hoy hemos empezado como base la Sagrada Escritura. Ya los siguientes días, los siguientes expositores tomarán otra parte, pero ya es gradual, vamos a ir creciendo. La base de esta reflexión se toma a partir de la Sagrada Escritura. Ya de aquí en adelante, los siguientes expositores irán dándoles otras pautas desde el magisterio, desde la tradición, ¿sí? De tal manera que vayamos haciendo un conjunto y al final de la semana, yo creo que cada uno de nosotros puede hacer una evaluación con las herramientas que nos han otorgado los expositores a lo largo de la semana. Podemos hacer una evaluación y tomar lo que realmente sirve para la edificación de mi familia. Y no importa que yo ya no tenga hijos chicos, que ya no tenga hijos adolescentes. Al final, si soy madre o padre, sigo teniendo una responsabilidad. Es verdad, a lo mejor hemos descuidado esta parte, pero yo sí estoy seguro de que hoy tenemos que ir con los jóvenes y de que hoy tenemos que ir con los adolescentes, porque allí está el futuro de nuestra sociedad. Sí estoy convencido realmente de eso. Como dirían por ahí los adultos, nosotros ya vamos de salida, ¿no? Pero vienen las generaciones. Pero si la base, que son los padres, como lo veíamos en una de las diapositivas, ¿no? Son la estructura del hogar, pues son las que están tambaleando, pues los hijos, imagínense cómo andará. ¿Sí? Entonces, yo espero que esto que hoy hemos compartido sea el inicio de lo que viene. ¿Sí? De lo que viene. Entonces, hoy hemos empezado con la Sagrada Escritura. Los siguientes días iremos gradualmente avanzando en esta exhortación del Papa Francisco. Si no hay más, muchísimas gracias y nos disponemos para la Santa Misa. Gracias a ustedes.